Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino Saavedra, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la sede INACAP Antofagasta. Este video corresponde a la cuarta unidad de Visión Artificial para Aplicaciones Robóticas, del ramo de Robótica aplicado a procesos industriales. Somos el grupo número 1, al cual le corresponde la explicación de cómo podemos, mediante una cámara web convencional, lograr detectar una mano e incluso contar los dedos mediante el uso de inteligencia artificial. En esta oportunidad trabajaremos con lenguaje Python, OpenCV, y además trabajaremos en el ambiente de un notebook de Jupyter. Pero antes de empezar, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado, por lo que funciona en cualquier tipo de sistemas que integre su interpretador. Aparte de esta ventaja, Python nos ofrece dialectos como el conocido lenguaje Jython, que se utiliza para escribir en Java. ¿Qué es OpenCV? OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. OpenCV significa Open Computer Vision, donde aquí encontraremos todos los recursos necesarios para implementar visión artificial, en conjunto de un código fuente y que sea totalmente funcional para realizar cualquier actividad que se nos ocurra llevar a cabo. En este caso puede ser un proyecto, puede ser una investigación, lo que sea. ¿Qué es Anaconda? Anaconda es una plataforma de ciencia de datos impulsada por Python. La versión de código abierto de Anaconda es una distribución de alto rendimiento para el procesamiento de grandes volúmenes de información, análisis predictivos y cómputos científicos. Dentro de Anaconda, al instalarlo, viene con Jupyter. Ahora, ¿qué es Jupyter? El proyecto Jupyter es una organización sin ánimos de lucro, creada para desarrollar software de código abierto, estándares abiertos y servicios para computación interactiva en docenas de lenguajes de programación. El proyecto Jupyter es impulsado por un Jupyter Notebook, el cual termina siendo una herramienta que nos genera un servidor en nuestro propio sistema, creando un entorno de trabajo interactivo que nos permite desarrollar códigos en Python. Ya sabiendo ello, comencemos. Ok, entonces vamos a comenzar por abrir nuestro navegador, donde tenemos ya cargada la página donde encontramos el código a implementar. Aquí, como nos dice su creador, esta aplicación en Jupyter Notebook, ya que el formato lo dice, está para un lenguaje Python y aplicable en Jupyter Notebook. Este código lo que nos ayuda es a detectar una mano y hacer el conteo de dedos utilizando la convergencia, que es un algoritmo de OpenCV y está escrita en lenguaje Python. Entonces, para comenzar a utilizar este código, procedemos a ir a Code y nos vamos a descargar el archivo comprimido que existe en esta página. Entonces, la idea es guardarlo en una carpeta accesible, en este caso escritorio. Le pusimos conteo de dedos y la descargamos. Acá ya no es necesario descargarlo porque la tenemos descargada y descomprimida. Entonces, ahora nos vamos a lo que es inicio de Windows. Nos vamos al apartado de Anaconda y encontraremos el Jupyter Notebook. Lo iniciamos y se nos abre esta ventana, la cual nos está creando un servidor local en nuestro computador para poder acceder al Jupyter. Entonces, este va a ser nuestro alojamiento local. Acá podemos proceder a crear una carpeta en New Folder y se nos crea automáticamente una carpeta que en este caso ya habíamos hecho pruebas anteriores, por lo que se puede dar cuenta acá que hace unos segundos creamos esta nueva. ¿De qué forma podemos renombrar esta carpeta? Acá en el checkbox, que es donde le damos clic, nos vamos arriba y dice Rename. Una vez que lo seleccionamos, apretamos Rename, podemos poner prueba, conteo dedos. Lo renombramos y acá está, prueba conteo dedos. Entonces abrimos la carpeta, nos vamos a Upload para cargar el archivo que obtuvimos de GitHub. Cuando abrimos la carpeta, nos encontramos acá con el archivo que descargamos en la carpeta descomprimida, el cual lo abriremos acá y la página de Jupyter nos preguntará si deseamos subirlo. Por lo cual apretamos Upload y nos queda cargado el archivo. Este es el único archivo necesario, ya que si nos damos cuenta y queremos abrir el otro archivo que viene en el código, en la carpeta, nos va a decir lo mismo que aparecía en la página web, por lo cual no es de gran importancia en este momento. Entonces, una vez que está cargado,
procedemos a abrirlo y nos va a aparecer el código en cuestión. Ahora nos preocuparemos de interpretar el código para ir aprendiendo de cómo funciona esta detección y conteo de dedos mediante la cámara de nuestro computador, utilizando la visión artificial que viene integrada en este código. Resulta que hay muchas personas que Google Chrome les genera problemas en cuanto a cuando quieren echar a correr el código, les genera conflictos de muchos tipos, los cuales no se han podido de repente solucionar. ¿Y qué pasa? Que cuando implementamos este mismo código, pero lo abrimos desde el navegador de Internet Explorer, resulta que allí no nos falla nada. Entonces hay un problema de compatibilidad en los navegadores. Si ustedes quieren implementar este código y no les resulta en Google Chrome, simplemente lo que pueden hacer es copian acá el localhost, que es donde está alojado localmente toda esta información, y nos vamos a Internet Explorer. En Internet Explorer copiamos el link y automáticamente nos va a abrir la misma carpeta donde está la carpeta que creamos y podemos abrir el notebook desde aquí. En mi caso no me ha generado ningún problema trabajar en Google Chrome, por lo cual vamos a seguir implementándolo en este navegador. Entonces, comenzamos con lo que es el desglose de este código. Es importante que si nunca han trabajado en este ambiente, instalar lo que son las librerías. En este caso, ¿cómo las instalamos? Creamos un apartado del código, subimos para que quede en primera posición, y para instalar cada una de las librerías, este es el formato de instalación. Un signo de exclamación, pip, install y la librería en cuestión. En este caso la librería de NumPy CB2 que viene integrada, no es necesario instalar esta librería ya que la detecta automáticamente, y de scikit-learn, que es para el aprendizaje automático del código. Entonces, en este caso, como las tenemos instaladas, no van a ser necesarias, por lo cual vamos a dejarlas comentadas. ¿Cómo comentar? Con el signo gato. Utilizando el signo gato podemos dejar comentadas las líneas para que estas no sean interpretadas como parte del código, sino que simplemente como un comentario. Entonces, nos vamos a lo que es a la explicación de la primera línea del código. Acá comenzamos importando lo que son las librerías para su utilización y poder obtener todo lo que sea necesario de ellas. Podemos detectar que utilizaremos las dos librerías para el desarrollo de todo esto, donde la librería NumPy, que dice as, o sea, va a ser como, va a ser interpretada como NP. Entonces, para el resto del código, para no estar diciendo cada rato NumPy, vamos a llamar NP. ¿Pero qué es NumPy? NumPy es una extensión de Python que le agrega mayor soporte para lo que son vectores y matrices, constituyendo obviamente la biblioteca de funciones matemáticas de alto nivel para operar con lo que son en cuestión los vectores y las matrices. Y en la otra parte, el scikit-learn. Scikit-learn es una librería. Esta librería es de aprendizaje automático, como decía anteriormente, que está diseñado para operar con las bibliotecas numéricas y científicas. Entonces, una vez que instalamos estas librerías, ya quedan en nuestro ordenador, por lo cual no es necesario instalarlas de nuevo, podemos dejarlas comentadas o simplemente podemos acá eliminar la línea. Bueno, una cosa muy importante que recomiendo también hacer es darse el tiempo para la persona que no entiende el inglés, traducir todos estos textos que aparecen a lo largo del código. ¿Por qué? Porque la persona que construyó este código lo hizo para el entendimiento, para que las personas que no conocieran o no se familiaricen con códigos puedan saber qué pasa en cada uno de los puntos. Entonces todo esto yo me di el tiempo de traducirlo para explicarlo más fácilmente. Entonces acá nos muestra que parte de la librería de scikit-learn va a ser utilizada para el cálculo de distancia más adelante en el código. Entonces comenzando con lo que es la segunda línea del código, en background
nos dice que este fondo será una variable global que actualizaremos a través de algunas funciones. Esas se van a ir viendo más adelante, donde cada vez que actualicemos lo que es background, va a ir funcionando en cuanto a la lógica que le vayamos dando. Si queremos unirlo con otro fotograma, con algunas funciones matemáticas, se va a ir contrarrestando ahí según vaya el transcurso de la programación. Comenzaremos con un peso entre 0 a 1 a modo de prueba. Este peso es solamente un peso ejemplar, el cual va a ser utilizado para tomar la muestra en cuanto a cada tiempo, cuánto va a pesar cada información que va a ir leyendo el código, ya que entendemos que esto es una recopilación de información la cual se va a ir refrescando en cada momento y mediante el código como siga después nos va indicando qué cosas se contrarrestan, qué cosas se suman, cómo sacamos la mejor parte de este código. Y la otra línea dice configurar parámetros para la sección de interés, ROI. Bueno, ROI es una sección de interés. ¿Qué queremos decir con esto? Que en una imagen, por ejemplo, en esto mismo, podemos ver que se ve el código en general, pero nuestra sección de interés en este momento, como estamos dentro de esta casilla, se puede ver marcado acá con esta línea verde, que forma un rectángulo. Bueno, el ROI es justamente eso. En este caso, este rectángulo verde nos muestra que esta es nuestra sección de interés. Estamos en este caso trabajando en esta parte de la línea del código, lo cual representa lo que es el ROI. Entonces, acá tenemos unos márgenes de ROI para la parte de arriba, para el fondo, la derecha y la izquierda. Este punto de interés nosotros lo que vamos haciendo es en el momento de que queramos evaluar un video o en este caso la cámara propia, podemos seleccionar una parte de lo que vemos de la cámara para en ese punto de interés poder realizar lo que es el conteo de dedo y la detección de mano. Entonces, siguiendo con el código, acá se comienza una diferenciación en cuanto a la captura, al cuadro en este caso, y el peso acumulado. Entonces, dado un marco y un peso acumulado anterior, se calcula el promedio ponderado de la imagen pasada. ¿Qué hace este código? Como dice acá, toma el fondo, o sea, toma una primera imagen de lo que captura la cámara para tomarlo como fondo, como lo dice el texto. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer acá con la visión artificial es diferencial entre un fondo y lo que hay delante de ese fondo. Entonces, en primera instancia lo que hace es captar el fondo y en segunda instancia es capturar la mano y poder contrarrestar o contrastar el fondo de la mano y poder determinar mediante cálculos matemáticos cuántos dedos hay en la imagen, detectar si estamos levantando 1, 2, 3, 4 dedos, 5 dedos. Y como sigue diciendo el código, por primera vez crea el fondo a partir de una copia del marco. Entonces se crea lo que es el fondo de la imagen, se crea una copia, la cual va a ser utilizada para contrarrestar lo que venga después de la primera captura del fondo. Y lo que sigue el código es calcular el promedio ponderado, acumularlo y actualizarlo. Entonces, ¿cómo calcula el promedio ponderado? Toma el fondo inicial, después el fondo que va capturando después, y va en todo ese momento calculando un promedio. Entonces, ¿qué cambio, qué modificaciones han habido desde que tomó el primer fotograma? Para luego acumularlo y mediante el peso, en este caso, determinar cuáles han sido los cambios que se han generado en la detección. Y finalmente actualizar el fondo para demostrar de que han habido cambios en estas capturas. Entonces seguimos con la otra parte del código. Acá utilizamos también una diferenciación, pero por segmento en cuanto a lo que es la captura, o sea, el marco de todo este reconocimiento de visión artificial, donde utilizamos un método que uno es como considerado de los métodos más simples llamado threshold, que lo que hace es una segmentación de imágenes y lo que busca es separar el fondo de la imagen, o sea, en el fondo que dijimos anteriormente que toma en primera instancia, lo logra separar del objeto. Entonces tenemos un objeto de interés que es la mano y el otro objeto para diferenciación que es el fondo. Es por ello que la importancia de tener un fondo que se logre diferenciar
del objeto que vamos a estar analizando. ¿Cómo así decirlo de una manera más simple? Por ejemplo, si queremos visualizar bien la mano, nos vamos a poner atrás un montón de personas con diferentes colores. Sería muy difícil para un código tan simple poder detectar una mano y contar además los dedos. Entonces, como es un código simple solamente para métodos de aprendizaje, se insta a que el fondo sea lo más regular posible para poder contrarrestar esta información. Lo que hacemos acá es calcular la diferencia absoluta entre el fondo y el marco pasado. Como les decía, toma una imagen del fondo anterior, luego la compara con lo que viene captando en el momento y va haciendo comparaciones. Entonces, en el momento de que aparezca una mano, va a decir, ah, ya tomé, ya conozco lo que es el fondo, ahora aparece un objeto nuevo. ¿Qué puede ser? Una mano. Puede ser cualquier cosa, pero lo va a tomar como un objeto nuevo. Entonces ahí comienza a hacer cálculos y empieza a comparar de que el fondo actual se compara con el fondo nuevo, y el fondo nuevo tiene pertuberancia, tiene algún ruido, algún tipo de obstrucción en su análisis, por lo cual ahí genera lo que es la diferencia absoluta. Luego se aplica un umbral a la imagen para que podamos tomar el primer plano. Solo necesitamos el umbral, por lo que sellaremos el primer elemento de la tupla con un guión bajo. Esto de la tupla en Python es un conjunto ordenado, inmutable de elementos del mismo o diferente tipo. Entonces las tuplas lo que pasan a hacer es a representar mediante la escritura los elementos entre paréntesis y se van separando por comas. Simplemente algo técnico. Entonces, como dice acá, la tupla con un guión bajo. Es como se va a ir separando al inicio para identificar que es una tupla lo que viene y cómo se va a ir segmentando en cuanto a la utilización de comas. Entonces, se implementa, se crea una diferenciación. Después de la diferenciación se usa la umbralización, como también se conoce el thresholding, que vamos a segmentar la imagen en cuanto a que el 255 representa una escala de grises. En este caso, de 0 a 255 puede ser de blanco a lo más negro, o como se interprete en este caso. Siguiendo con el código, tomamos los contornos externos de la imagen. ¿Esto para qué? Para diferenciar lo que es la imagen de los contornos. Entonces nos vamos a enfocar en un punto de interés en el cual deseamos que nuestro código interprete la mano y el fondo y haga todos los cálculos necesarios. Si la longitud de la lista de contorno es 0, entonces no tomamos ningún contorno. Entonces, en nuestro caso, no necesitamos en realidad tomar un contorno, pero podemos ir probando. Como les digo, este código, si bien está descargado, uno es libre de poder entender el código y de repente ir mejorando algunas cualidades del mismo código. ¿Por qué? Porque de repente el código lo hacen como de método de aprendizaje y uno puede ir determinando qué cosas puede ir modificando en el código para poder hacerlo más rápido en cuanto a detección de dedos y el conteo de esto mismo. Entonces, lo ideal es comenzar con cero. No vamos a tomar ningún contorno. Si vemos que en algún momento necesitamos algún contorno para diferenciar eh, la detección de dedo en la imagen, quizás los necesitemos. O quizás no. Eso lo veremos después. Entonces, como no hay contorno, dada la forma en que estamos utilizando el programa, el entorno externo más grande debe ser la mano, más grande por área. Entonces, este será nuestro segmento. Entonces, en la siguiente línea usamos un máximo de contorno que lo toma de aquí, del número de contorno que es 0. En nuestro caso no vamos a tener contorno para segmentar la mano. Y devuelve tanto el segmento de la mano como la imagen de la mano al umbral. O sea, vuelve a estar en 0. Lo que sigue es otra diferenciación en cuanto a base de la librería para contar dedos. O sea, son códigos que vienen ya implementados en las librerías que uno solamente los puede llamar para poder utilizarlo y evitar estar haciendo unos cálculos engorrosos y cosas que ya están, que ya existe, por lo cual, ¿para qué reinventar la rueda si se puede obtener fácilmente con el uso de librerías? Y también usamos parte de la librería para segmentar los dedos en cuanto a convergencia, que van a ser los puntos de interés en cuanto a la fisionomía de los dedos y de la mano en sí, para determinar más adelante un punto medio, determinar que hacia arriba tanto como hacia abajo del punto medio de la mano son en teoría medidas similares,
como también de la mano, del mismo punto medio de la mano hacia el lado izquierdo y derecho, como que se pretende decir que en teoría también hay una distancia muy similar. Ahora el casco convexo tendrá al menos 4 puntos más externos, en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Tomemos estos puntos usando ARMIN y ARMAX. Tenga en cuenta que esto requerirá leer la documentación y comprender la forma de matriz general de vuelta por el casco. Bueno, esto lo que hace, encuentra la parte superior, ya. Luego asegúrese que estén en formato de la tupla. Entonces el formato de tupla, ya están separados por coma, todo. Lo que explica acá que en teoría, como le decía, el tema de la mano. Identificar el punto medio, el punto superior, inferior, izquierda, derecha para determinar más o menos qué estamos haciendo. Que es tomando los cálculos matemáticos para determinar la dimensión que puede tener una mano, de dónde parte el punto medio y de ahí tomar medidas convergentes para poder determinar si eso no es una mano. Porque por ejemplo podemos poner otro objeto y quizás tome los contornos de ese objeto, pero a modo de intentar de descifrar qué objeto es. Y como no está este código adecuado para detectar cualquier tipo de objeto, sino que una mano, si no es una mano lo que pongamos en la cámara, no lo va a detectar. Solamente va a tomar ese contraste por tener un fondo y nosotros poner un objeto, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, encontrar la distancia euclidiana máxima entre el centro de la palma y los puntos más extremos del casco convexo, como lo decíamos hace un momento. Euclidiana, bueno, en matemática euclidiana o euclidea, como se le llama, es la distancia ordinaria entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se deduce a partir del teorema de Pitágoras, pero eso ya es un tema aparte. Bueno, lo que queremos decir acá entonces, lo que sigue del código, calcula la distancia euclidiana entre el centro de la mano, la izquierda, derecha, arriba y abajo. Lo vamos a explicar aquí. Entonces, nosotros tenemos una mano. De esa mano nosotros vamos a determinar un punto medio. De ese punto medio decimos que la altura que está del dedo acá a la altura de acá de la muñeca es en teoría similar. Lo mismo que del punto medio al lado derecho de la mano, el punto hacia el medio también, hacia la izquierda de la mano. Entonces podemos sacar un cálculo y decir que ya, la mano puede tener estas dimensiones, por lo cual el objeto a evaluar puede tener esta información. Entonces se implementa como lo dice el código, agarra la mayor distancia. Esta distancia va a estar determinada también por el punto de interés, que es el ROI que determinamos en nuestra cámara, que más adelante se va a ver el recuadro, donde solamente el código trabaja en función de ese recuadro. Entonces crea un círculo de un radio del 90% de la distancia euclidiana máxima, que es como le expliqué recién sobre la circunferencia que se hace en el punto medio de la mano, para poder determinar si es una mano y qué distancia están los dedos de ella. No obtener un ROI es solo ese círculo. Bueno, lo que hace es identificar el punto de interés como un círculo. Simplemente eso. Se dibuja el ROI circular, que es el punto de interés, para determinar cuál es el punto medio de la mano. Y todo esto se va a ir diciendo con cálculos matemáticos en realidad, que están dentro de la librería, calcula el radio, en qué color va a estar determinado y así. Después usando Bitwise y con el círculo ROI como máscara. Esto devuelve el corte obtenido usando la máscara en la imagen de la mano como umbral. Lo mismo que explicamos anteriormente. Va a obtener información de ese corte y la va a contrarrestar con la información anterior para determinar si está detectando o no una mano. Toma contorno en un círculo ROI, lo mismo para poder identificar en formato de contraste. Por eso toma contornos, para poder identificar un objeto que está delante del que está atrás. Y la parte de acá del código dice el recuento de dedos comienza en 0. Lo que quiere decir que comienza en 0 es, va a haber un dígito arriba cuando estemos viendo la mano que te va a decir esto comienza en 0. Entonces si uno en la cámara, en el punto de interés, que la vamos a ver más adelante, va a aparecer algo similar. Vamos a estar nosotros acá mostrando nuestra cara y este va a ser nuestro punto de interés donde tenemos que poner la mano. Entonces nuestra mano debería salir acá. Y en el momento que nosotros mostremos la mano, según el código como está implementado, va a empezar a detectar
o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 dedos, o 10 dedos, dependiendo de qué tan estable sea el código. Siguiendo, entonces el recuento comienza desde 0, recorre los contornos para ver si estamos, o sea, si contamos más dedos. Entonces empieza a leer los contornos. ¿Qué quiere decir los contornos? Que se encarga de hacer un contorno alrededor de esto. Para después, mediante cálculos matemáticos, decir, ya, tengo los contornos, pero ahora ¿dónde están los puntos? El punto medio está acá. Me dice que la distancia de acá a acá son similares y de acá a acá son similares a la muñeca. Entonces yo con esto puedo determinar que en algún momento voy a encontrar un dedo acá, el dedo del medio acá, el otro dedo acá, el otro dedo acá, que en realidad este dedo me quedó medio corto, que debería ser así, y el otro dedo acá. Y junto a esos dedos, en otras aplicaciones matemáticas más adelante, podemos determinar dónde están los puntos más bajos, junturas de la mano, el entremedio de los dedos, como se le conoce, y de ahí después determinar una ruta para mostrar la convergencia que producen los dedos y dónde posiblemente estén ubicados los dedos, que se van a ver también más adelante. Entonces recorre los contornos para ver si contamos con más dedos, luego crea una caja de límites de contornos. En este caso el contorno, para que entiendan bien, es un conjunto de puntos que rodea ciertas áreas de interés. Cuando trabajamos con imágenes binarias, en este caso que es blanco y negro. Entonces nosotros podemos tener una imagen, la cual va a estar en blanco, blanco estaba en blanco, y vamos a poner por ejemplo la mano, o ya, un círculo cual va a ser negro y va a llevar un fondo negro. Entonces ese es el contraste que hacemos con el contorno. Nosotros tomando el frame, la captura de fondo, del background que tenemos, va a ser todo esto el frame. Y nosotros en cuanto a un objeto podemos determinar que hay un contraste del blanco que del negro. Y ese contraste es el que nos interesa y tomamos como contorno. ¿Por qué? Porque ese contorno lo que hace es generar un contorno acá y separar, en este caso, el 0 del 255, que es o más blanco o lo más negro. Entonces, esto mismo nos sirve para poder identificar más adelante una escala de colores o escala de grises para poder determinar cuál está de fondo, cuál está delante y sacar un cálculo y una explicación de ello. Se incrementa el conteo de los dedos basado en dos condiciones. Una, la región del contorno no es la parte inferior del área de la mano, muñeca. Ahí para diferenciar que obviamente hay una parte más corta y una parte más larga en cuanto al punto medio de la mano. Y el número de puntos a lo largo del contorno no excede el 25% de la circunferencia del raíz circular. De lo contrario, estamos contando los puntos de la mano. Como les decía, va a crear unos puntos en la mano para poder hacer cálculos matemáticos y determinar cómo está conformada la mano y dónde pueden estar posiblemente los dedos, ayudando también a lo que es la captación de señal por parte de la cámara. En esta parte del código ya iniciamos lo que es la captura de vídeo. Entonces llamamos a la librería y con la captura de video vamos a tomar, en este caso, la cámara del computador, del notebook, para la cual nos va a ser de gran ayuda en cuanto a la implementación del código, porque se va a activar esta cámara y en base al código, lo que tiene propiamente tal, para identificar por cálculos matemáticos dónde está la mano, qué cuántos dedos contamos, va a ser ayuda, va a ser con la ayuda de nuestra cámara. Entonces inicializamos el conteo de cuadros. En este caso 0 cuadros porque va a estar inicializado, como se decía, en 0. Sigue en bucle hasta que se interrumpa. Entonces en este caso va a estar todo el rato detectando imagen tras imagen, tras imagen, tras imagen, actualizando a cada momento para saber cómo van habiendo perturbaciones en la captura de imagen. Obtenemos un marco actual. O sea, lo primero que hace el programa es captar. Apenas se abre, por decirlo así, el ojo de la cámara, podemos detectar y lo primero que detectamos es lo que va a guardar como imagen inicial. Voltear el marco para generar un efecto espejo. En esta cosa usamos la parte de la librería que se llama Flip, que lo que hacemos es invertir la imagen, solamente para que cuando implementemos este código nos sea más como más amigable en cuanto a utilizar la cámara como si fuera un espejo. Si no activamos esto, la cámara cuando nos veamos nos vamos a ver en el lado contrario. Entonces solamente lo utilizamos para efectos de mejor interpretación.
Acá vamos a clonar el marco. Esta parte del código nos ayuda a generar una copia del fondo de la imagen o escena. Esto obviamente para contrarrestar y poder seguir haciendo la toma de capturas, y mientras va tomando captura va haciendo un otro contraste de imágenes en cuanto al fondo y la nueva captura tomada. Luego toma el ROI del marco, como dijimos, el punto de interés, para poder determinar dónde vamos a implementar el código y la detección de una mano y el conteo de los dedos. Luego se aplica la escala de grises y desenfoque a ROI. ROI es una intersección de interés, como dijimos anteriormente. Bueno, acá yo estuve modificando algunas cosas para mejorar la escala, pero me di cuenta que la escala que venía de grises era como el mayor provecho que se le podía sacar a esta implementación de código. Quizás con otras librerías, otras fórmulas se puede sacar un mayor provecho para otro tipo de teoría o de otro tipo de investigaciones, pero para este proyecto en sí bastaría con lo que está en el código implementado. Para los primeros 30 cuadros calcularemos el promedio de fondo y le diremos al usuario mientras esto sucede. Entonces, va tomando en relativamente un cuadro por segundo, y ese cuadro por segundo cada vez va actualizando un frame, va haciendo una captura, 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 y va acumulando peso. El peso inicial es 0,5, entonces con la nueva imagen, el nuevo frame, la nueva captura, 0,5 más, 0,5, y vamos sumando, sumando, sumando. Y así tiene una mejor resolución al momento de poder obtener buena información y decir, sí, acá hay una mano, acá hay tantos dedos. Entonces ahora, como si el código, ahora que tenemos el fondo, podemos segmentar la mano. Segmentar la región de la mano. Primero verifique si pudimos detectar realmente una mano. Entonces, si la detectamos, desempaquetar. En cuanto a la base, obviamente, de lo que decíamos del código, con la función de threshold, la cual lo que hace es, como decíamos anteriormente, segmentar imagen y buscar separar el fondo de la imagen con el objeto de interés. Entonces dibujamos contorno alrededor del segmento de la mano, contamos los dedos, hacemos un recuento de pantalla, mostramos también la imagen triada o el threshold, dibujamos un rectángulo de ROI en la copia del marco y además incrementamos el número de fotogramas para el seguimiento. Entonces acá también hice varios arreglos que realmente no resultaron, porque creo que esto es como lo máximo que se le puede sacar al código. Acá también había hecho unos cambios en cuanto a color. Por ejemplo, si, como dice, dibujar rectángulo de ROI en la copia del marco, este rectángulo ROI va a ser lo que le mostré anteriormente, que es este rectángulo de interés, donde vamos a detectar la mano. Entonces ahí uno puede jugar, si quiere que se vea en verde, lo cambia, puede buscar ahí en internet online, buscar cómo están interpretados los colores en un código RGB, donde se van mezclando los colores y podemos determinar si queremos que nuestro cuadro sea verde, rojo, azul, dependiendo de cómo queramos aplicarlo. Luego entonces mostramos el marco con la mano segmentada y cerramos ventanas siempre y cuando apretemos el botón escape. Esto para terminar el código, ya vimos que funcionaba todo. Para cerrar el código definitivamente apretamos escape y se cierra todo lo que es la ventana. Entonces vamos a hacer las primeras pruebas para ver cómo funciona el código, ya en la parte práctica, y poder sacar ciertas consideraciones en cuanto a opiniones de cómo funciona el código en cuestión, quizás si le pueden hacer algunas mejoras o no. Lo primero, nos vamos a kernel y vamos a poner acá donde dice restablecer y correr todo el código. Le damos a restablecer y correr todas las celdas. Va a empezar a leer celda por celda. Esperamos que cargue y va a activar automáticamente la cámara. Entonces al activar la cámara nos va a aparecer acá la cámara en cuestión y nos van a aparecer otras líneas que estuve haciendo pruebas para identificar qué tal se veían ciertos parámetros. En este caso, acá tenemos solamente el frame, que es la captura, el momento en vivo de la cámara. Y el otro sería el conteo de dedos, que en este momento podemos ver que ya está detectando en el punto de interés, que es nuestro ROI, que está marcado por un cuadrado rojo, y la línea azul, que son los contornos que intenta identificar el código, en base a la escala de grises que le decía del threshold, para poder identificar un fondo
de lo que venga después en la imagen, de lo que sea un objeto, lo que sea. Entonces, si nos damos cuenta, acá podemos contar 2 dedos. Y a veces le cuesta 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo un contraste acá en la punta, en el punto de interés y en el threshold, en el visor que tenemos acá en blanco y negro, podemos identificar que hay un blanco y un negro, justamente para contrarrestar. Y si pueden ver, mi cabeza quedó como pegada ahí, en toda la esquina. Eso es porque esa es la captura inicial que hace para basarse en todo lo que son los cálculos posteriores a lo que es el inicio del código. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Partir con una parte del código y obviamente en la pantalla apuntando hacia un sitio que sea lo más regular posible. Entonces, en este caso, si yo me apunto un poquito hacia el techo, me doy cuenta que ya hay algo más visible, pero por falta de luz de repente puede que también haya problemas. Entonces, ¿qué hago? Ahí me doy cuenta que hay una base más regular en cuanto a cuando apunto al techo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para métodos de prueba y seguir probando y jugando con este código, vamos a acá a detener y nos vamos a kernel shutdown. Shutdown y se va a cerrar la cámara y todo lo que ejecutó el código. Entonces en este caso ya el frame nosotros lo vimos, no lo vamos a necesitar, lo podemos dejar acá comentado. Nos vamos a priorizar o a enfocar en lo que es el conteo de dedos y vamos a dejar activado la imagen trillada o threshold para identificar cómo es que se ve en blanco y negro y cuáles son las perturbaciones que está teniendo la cámara en este momento. Entonces comentamos frame, ya vamos a contar dedos y ver la imagen trillada. Con ello vamos a implementar nuevamente el código. Otra cosa que podríamos también aprender, por ejemplo, habíamos dicho que la segmentación en cuanto al ROI toma el marco, bueno, la escala de grises, el peso, en esta parte. Dibuja el rectángulo de ROI en la copia del marco. Entonces, como estamos detectando a cada momento la copia del marco, acá estamos contando los dedos en base a qué, a la copia del marco. Vamos a cambiar el color. ¿Cómo? Vamos a buscar RGB color. Código de colores en HTML. A ver si esto nos sirve. Sí, esto no puede servir. Entonces, si se dan cuenta, el RGB de nosotros es esto, que es de 0 a 255. 236, 255. Bueno, ¿qué pasa? Que en este momento, por ejemplo, para tener un rojo decimos que comienza en 236 al comienzo. 236. Como mira, acá podemos identificar lo que es la parte negra, que es el 000, y la parte blanca, que es el 255, que es lo máximo. Entonces, así se genera el contraste de los colores. Por eso es que los colores fuertes llegan máximo a 236. Entonces, como dijimos, 255 blanco, 0 es negro. Ahora, en la parte de nuestro código, en el recuadro, donde está acá, nos damos cuenta que tenemos un 255 al lado derecho, o sea, en el tercer apartado del código, lo más probable es que sea un color rojo, 255. Busquemos a ver color verde. Queremos hacer un color. Este no creo que influya mucho, por lo cual podríamos dejarlo en 255 al medio. Dejemos 255 al medio. Entonces vamos a cambiar acá 255 0. Entonces cuando dibuje el rectángulo de ROI, este debería aparecer en verde ahora. Vamos a probar qué tal funciona. Vamos a ir a kernel nuevamente, restablecer y correr todo el código, o sea, todas las celdas del código. Esperamos que cargue. Acá está arrojando un error. Este error, bueno, como dijimos que Google Chrome de repente genera errores, no hay que alarmarse, ya que no hemos tocado mucho lo que es el código. Nos vamos a kernel de nuevo, restablecer todo.
y ahí corrió. Como les decía, de repente a algunas personas les genera problema y para trabajar más tranquilamente utilizan Internet Explorer, pero es una cosa de volver a echar a correr el código y se soluciona. Entonces, acá nuevamente estamos viendo las dos imágenes, el threshold, que es el trayecto de la imagen, y el contador de dedos. Entonces acá vemos que nuestro ROI, nuestro segmento, ahora aparece efectivamente en verde. Ahí pudimos generar un primer cambio. Bueno, ahí se sigue viendo mi cara marcada. ¿Por qué? Porque fue la primera imagen que tomó de referencia para poder iniciar el código. Entonces vamos a cambiar de nuevo. Cerrar. Shutdown. Ya tenemos el código. Se acaba de apagar la cámara. Entonces ahora voy a apuntar mi cámara hacia el techo. Y voy a inicializar de nuevo. Kernel ready. A veces no abre o no detecta automáticamente la cámara y que ponerle run. Le ponemos run y si no parte de nuevo, le inicia automáticamente la cámara. De nuevo, restablecer y correr todas las celdas. Kernel ready hasta que nos tome la cámara. Ahora nos tomó la cámara. Bueno, y ahora por algún error del navegador no abrió el threshold. Pero son detalles. Ahí lo abrió. Entonces, de cuenta, ahora tengo un problema porque yo tengo una luz apuntando justamente de acá hacia acá. Entonces, todo lo que son contrastes, si bien podemos tener una imagen que no tiene mayores perturbancias, lamentablemente lo que es luz, en este caso ahí se alcanza a ver que tengo una lámpara prendida al costado, genera mucho ruido. Entonces, si bien la detección no va a lograr generar los contornos necesarios para el cálculo, como lo hacíamos anteriormente, que alcanzamos a leer 1, 2, 3 dedos. En este caso, de repente la chunta con 3 dedos, de repente no, porque hay perturbaciones. Se puede ver en la imagen de acá en el recuadro negro. Aquí justamente vemos, pongo mis 3 dedos, pero hay ciertas perturbaciones. Vamos a apagar la luz a ver qué pasa. Ahí como que toma mejor la imagen, pero aún así tiene problemas. Entonces esto en sí podemos concluir de que la aplicación del código funciona, pero hay varios factores en realidad. Por ejemplo, la cámara. La cámara es una cámara convencional que viene instalada de fábrica en un computador. Puede que si instalamos una cámara que tenga mejor resolución, pueda tomar de una mayor, con una mayor resolución cada cuadro de la imagen para poder detectar correctamente lo que son los dedos y contarlos como corresponde. Entonces, si nos damos cuenta, seguimos teniendo fallas. Y aún así con la distancia también tenemos fallas. Entonces vamos a echar a correr nuevamente el código. Y bueno, no es necesario, pero si queremos que esto sea implementado, quizás en algún proyecto para detectar, eh, no sé, modificar este código y que esta cámara sea la que esté ubicada, por ejemplo, afuera de nuestra casa y nosotros para ingresar tengamos un código de acceso que sea 1, 2, 3, 4. Entonces, sabemos nosotros de nuestro punto de intersección o podemos este ROI dejarlo que sea la pantalla completa, o sea, todo lo que visualiza la cámara va a ser nuestro ROI y podemos generar lo que es un control de ingreso eh, mediante la visión artificial. Entonces nosotros cuando entremos a nuestra casa vamos a ver la cámara, le hacemos 2, 3, 4, 1, 2 y nos va a dar acceso a nuestro hogar. Esas son algunas de las implementaciones que se pueden hacer, mejorando obviamente el código y dándose el tiempo de poder eh, implementar nuevas mejoras. Bueno, entonces son varios los cambios que podemos hacer. Acá sí queremos cambiarle el punto de intersección. A ver, por tirar un ejemplo, 400, 400. La vamos a dejar en menos, vamos a dejar en 500. Y aquí lo vamos a dejar en 30.
¿Qué otro cambio podemos hacer acá? Así como rapidito. Bueno, si interpretamos el radio no va a aparecer porque no estamos haciendo una llamada a ver qué está haciendo el círculo ROY, sino que nos estamos priorizando en lo que es el frame copy, que es la imagen, es la variable donde quedan guardados todos estos parámetros. Acá se pueden hacer diferentes cambios, por ejemplo acá el contorno, acá parece que es azul, entonces dejémoslo en verde o en rojo, que el contorno sea rojo, o veamos qué color sale, inventemos un color, 100, no, 2, 15 y 162. Y acá podemos iniciar nuevamente el código. Ahí inicia la cámara. Si se dan cuenta, ahora como cambiar las dimensiones del ROI, nos detectó una menor área para la detección de dedos. Y ahora nuestra detección de dedos tiene un contorno rojo, como medio lila. 1, 2, 3, algo logra captar. Entonces así como podemos ir jugando con el código, bien como se muestra acá, podemos aumentar el ROI, achicar el ROI, podemos hacer pruebas también en cuanto a cómo detecta mejor los dedos, quizás le estamos dando mucha área de intersección en cuanto a lo que queremos visualizar. O sea, de repente estamos usando una resolución muy grande para la capacidad de nuestra cámara. Entonces son varios los factores a analizar en este punto y que son ya para estudio personal de cada uno y como quiera implementarlo en un futuro. Entonces doy por explicado y desglosado todo lo que es el código. Se pudo entender y bueno, paso a paso lo que es el código desde su inicio hasta el final. Entender lo que es algunas variables, cómo podemos hacer intercambios del código, agregar, quitarle cosas. Y todo esto, si bien es para un ambiente de aprendizaje, podemos implementarlo también en un ambiente ya más industrial, como lo dice el ramo, aplicado a procesos industriales en cuanto a robótica. Puede ser un robot que te espera fuera de la casa y te haga la detección, tú le digas 2, 3, 4 y te abra la puerta, como les decía anteriormente. Entonces damos por terminada este tutorial de reconocimiento de manos y conteo de dedos mediante un notebook de Jupyter utilizando el lenguaje Python.